Hola ideadores, hoy vamos a transformar uno de los marcos que me mandaron desde BB Craft. Mirad qué chulo lo vamos a dejar, usando técnicas típicas de las manualidades. ¡Vamos allá! Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con este marco de madera que me mandaron desde BB Craft. Voy a usar el grande, ¿os acordáis que venía en un juego con distintos tamaños? Yo voy a usar el grande, el de 30 centímetros. Y lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle a todo el marco una capa o dos de pintura, en este caso pintura a la tiza blanca. Podríais aplicar también un gesso o en realidad una pintura acrílica para cerrar el poro sería suficiente. Bueno, por supuesto, al ser algo de madera, lo primero que he hecho ha sido lijarlo. La parte interna no ha hecho falta lijarla, la parte del fondo, pero los marquitos, pues siempre viene bien lijarlos con una lija de grano suave. Bueno, ya tenemos nuestro marco pintado. Por detrás le he dado solo una capa de pintura, ya os explicaré luego por qué. Y por delante le he dado dos capas. Y ahora lo que he hecho ha sido colocar aquí en los bordes por dentro una cinta de carrocero. Porque voy a pintar el marco para darle color. Y no quiero que se pinte el fondo, que el fondo lo quiero mantener en blanco. Entonces, aparte de eso, le voy a dar con una vela porque voy a hacer un decapado. Entonces con cera de una vela vieja o incluso si tenéis cera de manualidades valdría también. Voy a dar así por todos los extremos, o sea por todos los cantos. Ahora quitamos bien los restos de cera. Y yo lo voy a pintar con esta pintura color turquesa. Vamos a aplicar solamente una capa, aunque no quede perfecto, da lo mismo, porque como os comento, esto va a ser para un decapado, entonces luego al decapar, si no está perfecto, se va a disimular. Si me estás viendo pero todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Es totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse y así me harás muy feliz. Dale también al lado en la campanita en todas las notificaciones y así YouTube te avisará cuando suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias. Y ahora que vamos a dejar que seque, bien seco, y luego seguiremos, pero es importante que esté perfectamente seco antes de seguir. Ya está secado nuestro marco y ahora lo que voy a hacer va a ser quitar los papeles estos, las cintas de carrocero. Y ahora podríamos hacer el decapado, pero yo voy a hacer primero el decoupage de aquí dentro que quiero hacer para evitar que luego me queden restos del polvo. Entonces lo voy a hacer con este papel tan bonito porque quiero hacerlo para mi baño. Entonces voy a recortar estos de aquí, de abajo, porque estos los quiero poner sí o sí. Es un papel japonés, es muy fino, se puede cortar con la mano perfectamente, también se podría humedecer antes de cortarlo, pero te da una resistencia mucho mayor que la que te da la servilleta. Voy a poner estos dos fragmentos porque luego el resto lo rellenaré con unos stencil que tengo y que creo que también pueden quedar bien. Voy a recortar todo alrededor para que quede la pelusilla esta que ayuda a integrar los papeles. Y el papel japonés es súper fácil de poner.
porque solo necesitamos un pincel con las cerdas blanditas, la cola o medium de decoupage y directamente lo colocamos donde queremos y echamos por encima nuestro medium de decoupage desde el centro hacia afuera para que quede bien extendido. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Vamos a esperar a que se seque y luego continuamos. Bueno, pues ahora que ya tenemos seco del todo nuestro decoupage, tenemos seca nuestra pintura, vamos a hacer el decapado con una lija, grano fino o grano medio. Vamos a pasarla y mirad qué bien se va la pintura por las zonas donde hemos puesto la cera. Yo hago esto pues para darle un toque envejecido que me va a ir muy bien con el estilo vintage de los papeles que le estoy poniendo, y también para que no sea tan verde turquesa el marco, que sea un poco más... Bueno, así con esto yo creo que mejora un montón. Le voy a quitar el polvo y volvemos. Bueno, ya lo tenemos listo. Y lo que quiero, a ver, no me disgusta así, si a esto le diéramos un envejecido, podría quedar bien. Pero tengo esta plantilla que creo que puede quedar muy bien. Lo primero voy a poner aquí el bathroom, que creo que le puede quedar muy bien. Entonces voy a coger una cinta de carrocero y lo voy a fijar. Voy a tapar esto de aquí por si acaso. Y hoy voy a hacer el stencil o nuestra plantilla con un pincel de estarcir, porque queda con menos pintura, pero yo creo que queda más definido. Entonces en pintura negra mojo un poco mi pincel y lo descargo. Y ahora ya vengo aquí y a circulitos voy a ir marcando mi motivo. Como os digo, haciéndolo así queda mucho menos marcado que si lo hago con la esponjilla, como me habéis visto hacerlo otras veces, pero los bordes van a quedar mejor. ¿Veis? Además queda como con un aspecto más desgastado, que queda a juego con el vintage de las imágenes. Y ahora quiero poner esto del hot bath, pero no lo voy a poner todo. Voy a ver. Voy a tapar los bordes porque los bordes no los voy a poner. Y voy a dejar la bañera, pero voy a quitar todo lo otro. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Y me queda poner algo aquí, pues para hacerlo un poco más equilibrado. Y voy a usar esta otra, que voy a poner el otro hot bath, pero también le voy a, mirad, también le voy a tapar todo alrededor y lo de abajo.
Y ahora quiero envejecer un poco este blanco del fondo, entonces con el mismo pincel, pero sin volver a cargar, voy a pintar un poco por aquí, por los bordes del marco. Así, simplemente, para que esté un poco más oscuro, como un poco más trotado, más envejecido. Y nada, ahora ya solo me queda barnizarlo. Yo lo voy a barnizar con barniz mate, tanto por delante como por detrás. Y como va a ser para el baño, que es una habitación que tiene bastante humedad, le voy a dar por lo menos 3 o 4 capas, para que luego no se dañe nuestra madera. Así que nada, me quedo barnizando. Bueno, pues ya después de todas las capas de barniz, aquí estoy en mi baño para enseñaros cómo ha quedado nuestro cuadro. Yo estoy súper contenta, porque además conjunta perfectamente con el baño, que tiene los azulejos en color claro y color turquesa. ¿Y a vosotros os gusta? Nos vemos pronto, ideadores.